Hola a todos, soy el doctor Abed Burgos, soy rector del Instituto IMR en Chile y bueno, vengo a agradecer, ¿no es cierto?, esta invitación justamente para exponer mi tema el día de hoy que corresponde a interacciones de tipo farmacológica entre alimentos y fármacos. Vamos a expandir la pantalla completa y vamos a comenzar. E interacciones fármaco-alimento de importancia para los naturópatas. Quiero también comenzar recordando que esta es la segunda parte de una exposición que hice en España, que fue el cuarto Simposio Europeo de Naturopatía, que fue en abril de este año, para recordar algunos conceptos generales. Interferencia, como su nombre dice, es interferir, es decir, perturbar, ¿no es cierto?, un tratamiento que puede ser farmacológico o también puede ser naturopático, por favor. Y también que los alimentos no solamente tienen carbohidratos, proteínas, lípidos, hay otras moléculas que se llaman principios activos y que tienen, ¿no es cierto?, una actividad biológica medible. Dentro de los tipos de interacciones, a recordar, hay farmacocinético y farmacodinámico. En la farmacocinético se altera en los procesos de absorción, distribución, metabolización y excreción. A diferencia del farmacodinámico, dice que es potenciando o hacer, digamos, antagonismo de la acción biológica como tal, es decir, corresponde a los componentes biológicos activos del alimento. Por así, ¿no es cierto?, la cafeína interfiere con los antiinflamatorios no esteroidales, los INE. ¿De qué forma? Interfiere en la absorción, aumentando la absorción y el efecto analgésico. Los IMAO también aumenta los efectos adversos, también interfiere con la, digamos, con la absorción y en la benzodiazepina con su receptor. Y aquí se puede ver, ¿no es cierto?, que interfiriendo con ese receptor con algunas dianas o blancos moleculares, también se disminuye el efecto que tiene respecto al sueño a la benzodiazepina. Y aquí, bueno, los alimentos, hay que recordar que han sido utilizados por culturas ancestrales. Tu alimento sea tu medicina, ¿no es cierto? Para recordar, ¿no es cierto?, la escuela hipocrática, pero tienen principios activos. Los alimentos son base de la alimentación, pero también base de tratamiento de algunas enfermedades. Nunca el que olvida eso. Y hoy en día se llega a la suplementación. O sea, cuando hablamos de suplementos, yo hice una cápsula y concentrando muchos alimentos en una píldora, una tableta, una graguea, pero llegan a concentración entre 500 y 1000 miligramos. Entonces, esas concentraciones hacen efectivo en esa concentración de algunos componentes vegetales o alimenticios que esté presente un principio activo que tiene una actividad biológica medible. Entonces, usted puede modificar a través de una dieta vegetariana estricta, una dieta costera, una dieta mediterránea que son muy saludables, etcétera. Pero esa dieta, esa transición, también puede alterar estos receptores que acabo de conversar yo. Y también recordar, si hablamos de fármaco con alimento, el fármaco puede ser de origen natural, sintético o semisintético, o sea, da lo mismo el origen, por favor. Entonces, cuando interacciona con el organismo, da una respuesta biológica medible, es decir, si es un hipoglucemiante, sea sintético o sea natural, tengo que medir la concentración de la glucosa en el organismo para ser efectivo, ¿no es cierto?, aquel fármaco. Y cuando es un medicamento, es ese fármaco que se combine con un excipiente. Es una sustancia que transporta un vehículo y que tiene que ser inerte, no tiene que tener actividad química de ningún tipo. Y bueno, continuando con la presentación, llama la atención que aquí en Chile aumentó durante la pandemia, salió en televisión hace muy poco, que aumentó el tráfico de fármaco en 1000%. Y eso es una cantidad enorme, que si antes se vendía una caja de fármaco, ahora se venden 1000. Incluso salía en televisión, por comentarle a usted, que aumentaron los asaltos a los camiones, a los laboratorios que distribuyen fármacos, principalmente de tipo psiquiátrico, ¿no es cierto?, y analgésicos. Eso salió en televisión. Pero también, con el tiempo hasta la pandemia, se ve que muchas personas descuidaron sus tratamientos crónicos. Y como no lo llevan con sus controles, estas morbilidades empezaron a complicarse las mismas morbilidades que tenían ellos. Y más aún serán polifármacos, o sea, dos o más fármacos diarios en la salud de una persona. Ahora, la hipótesis con todo este escenario que acabo de conversar es determinar grupos de enfermedades no transmisibles que pueden tener potencial de interferencia farmacológica entre medicamento y alimento, pero como grupo de enfermedades. Ahora, el objetivo es conocer las enfermedades no transmisibles más frecuentes en la población, con una clasificación internacional en la versión número 11, conocer los fármacos más vendidos, que los que está consumiendo la persona, los que está comprando la persona, y los principios activos que están presentes en estos alimentos y suplementos que tienen potencial de interferencia. Pensando, ¿no es cierto?, el MinSal, el Ministerio de Salud en Chile,
hace un estudio, ¿no es cierto?, donde están las enfermedades no transmisibles, que son de lenta progresión, no se resuelven espontáneamente y que son responsables de aproximadamente un 63% de las muertes. Y aquí las clasifica, ¿no es cierto?, como la número uno, enfermedades cardiovasculares, luego el cáncer, cero, respiratorias y crónicas, y al final la diabetes. Esto también hace atención de que prevenir, ¿cierto?, estas patologías, estilos de vida no saludables, que sea, hay que prevenir el tabaquismo, prevenir la inactividad física, prevenir el consumo de alcohol, etc. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, también dice que, pero aquí dice que es el 74% de las muertes a nivel mundial, en cuando en Chile, ¿no es cierto?, era solamente un 63%, era un poquitito menos. Y la clasificación coincide, cardiovasculares primero, cáncer segundo, enfermedades respiratorias crónicas y al final la diabetes. Pero también habla de estos hábitos no saludables, consumo de tabaco, inactividad física. Estos son factores de riesgo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener. Y aquí se habla que hay factores de riesgo, pero de tipo metabólico. Es decir, son factores de riesgo que pueden perjudicar el estado de salud o pueden perjudicar estos factores de riesgo metabólico, el estado de salud está controlada la persona. Y aquí cita, ¿no es cierto? El número uno es la hipertensión arterial, seguido, ¿no es cierto?, que lo que son los aumentos de la glicemia, ¿no es cierto? Y el sobrepeso y la obesidad. Entonces hay que evitar que surjan a lo largo de la vida de una persona estos, digamos, factores de riesgo metabólico y mantenerlos estables durante el tiempo como una prevención. Ahora, la clasificación internacional de enfermedades en su versión número 11, bueno, fue vigente a partir del 1 de enero. Yo los invito, ahí está el link, y es un sistema automatizado, con vigilancia, se pueden hacer algunos comentarios, se va actualizando, digamos, constantemente. Y aquí las enfermedades cardiovasculares es como la clasificación 11, cáncer neoplasia la 2, enfermedades crónicas respiratorias la 12 y la diabetes como la clasificación 5. Entonces ya está clasificado muy rápido este sistema, ¿eh? Demasiado rápido. Ahora, dentro del consumo de fármacos, aquí dice el Ministerio de Salud en Chile, dice que el 80% de la carga de enfermedad está por enfermedad de tipo crónica. Pero sí, dice que la encuesta nacional de salud, los adultos mayores consumen en promedio 5 medicamentos distintos al día. Eso es harto. Y además, el presidente Piñera, que acaba recién pasar su mandato, firmó lo que se llama las 31 medidas, donde se aumenta la disposición de medicamentos bioequivalentes, que son mucho más económicos, lo expliqué yo la vez anterior, y lo que se llama las normas para garantizar el acceso a los remedios, que sea, aquí hay mayor disponibilidad, sobre todo en los medicamentos del plan GES, son enfermedades, digamos, catastróficas, en el cual se le entrega gratuitamente el fármaco a las personas. Y también la encuesta nacional de medicamentos en 2018, aquí dice que aproximadamente un 68% de los chilenos consumen un fármaco al día. Pero aquí dice que hay un aumento, un 5% en 8 años, y la mayor cantidad de consumo lo tienen las mujeres y el rango etario sobre los mayores de los 65 años. Bueno, y además, ¿no es cierto?, los polifármacos son los adultos mayores que hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí hay algunas citas. Dice la Subsecretaría de Salud Pública, dice que lamentablemente hay un aumento de esta biodisponibilidad de medicamentos bioequivalentes, también hay entrega gratuita. Y hay que considerar un aumento del envejecimiento de la población. Aquí está otra investigadora, señora María Teresa Valenzuela, dice que 58% que consume lo menos un fármaco es un porcentaje ya alto, ya considerando que el 90% son los adultos mayores que congrega a este consumo de fármaco, pero como polifármaco. Y aquí el señor Harpa dice que lamentablemente hay un alto porcentaje en el mundial medicado. Aquí está otro señor, Jean-Jacques Doar, dice que de alguna forma existe un nivel de enfermedades crónicas que son característicos, la diabetes, hipertensión y la obesidad. Se va a seguir agudizando esta población diabética, hipertensa y obesa, que generalmente tienen comorbilidades, que sea, tienen dos, quizás estas tres, digamos, enfermedades crónicas asociadas, pero van surgiendo otras enfermedades, ¿no es cierto?, que se descompensa el paciente fácilmente. Y aquí la señora María Teresa Valenzuela llama a trabajar en la prevención. Sobre todo me llama la atención para tener una población más sana y menos medicalizada. O sea, hay que entender, ¿no es cierto? La solución no es entregar cada vez más fármacos, está en la prevención. Y el Instituto de Salud Pública, recientemente, el año 2021,
hace un análisis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los fármacos más vendidos? Acetamol, indudablemente el número uno, con los sartán. Pero haciendo el ranking, fíjense ustedes que la gran cantidad de las ventas de fármacos son antiinflamatorios y antirreumáticos, es decir, para el dolor. Entonces, el mayor consumo de fármacos en Chile está antiinflamatorio, antirreumático, luego sigue la actividad cardiovascular, antimigrañoso y al final lo que son las alergias. Y a nivel mundial, esta página web indica la tasa de crecimiento, cuáles son las mayores áreas terapéuticas que están creciendo a nivel mundial. Es, el cáncer, oncología, ¿no es cierto? Antidiabéticos, que son como la cuarta causa de enfermedad, y autoinmunes, llama la atención. Y también este estudio que se hizo en esta página estadística, que recoge la información mundial de análisis, dice que la mayor venta de fármacos a nivel mundial son oncológicos inmunosupresores, y Chile son los osteomusculares y antiinflamatorios antirreumáticos, no coincide. Y abajo el antidiabético. Bueno, entonces, considerando que hay diferencia de consumo a nivel chileno versus a nivel mundial con las estadísticas, para continuar con el tema, que los alimentos en principio activos, no son solamente carbohidratos, proteínas, ¿no es cierto? Y lípidos. Y también que se comentó en el pasado simposio, que yo hice la primera parte de esto, que hay interacciones farmacodinámicas, ¿cierto? Y que están, de alguna forma, son las más, digamos, comunes, pero pueden potenciar o disminuir los efectos, ¿no es cierto?, farmacológicos. Es decir, aquí hay una interacción de alimento-medicamento, medicamento-alimento. Entonces, cualquier dirección puede haber una interacción. Si es del alimento hacia el medicamento, aquí dice que puede ser variar la biodisponibilidad del comportamiento farmacocinético o farmacodinámico. Ahora, cuando es del medicamento hacia el medicamento interfiere en la absorción de la alimentación, cómo se utilizan estas vías metabólicas y se eliminan los nutrientes, que se hacen en dos direcciones. Por favor, hacia un sentido y otro sentido. Ahora, analizando la discusión de la temática, los principios activos provocan inducciones o inhibiciones del sistema microsomal hepático, que lo vimos, ¿no es cierto?, en la presentación anterior. Y dentro de ello yo quiero comentar, destacar, ¿no es cierto?, que el omega 3, aparte de otros compuestos como los fenoles y aditivos de los alimentos, que sean preservantes, colorantes, saborizantes, etcétera, provocan alteraciones en el sistema microsomal hepático. Entonces me llama la atención que hay autores como Dueñas que dicen que no está tan discutido el efecto del omega 3, ¿no es cierto? Hay otros que sí. Entonces, hay una controversia, y esto fue un estudio de análisis reciente, el 2020. Yo también soy de profesión biólogo marino, además de naturópata, y también he hecho muchas investigaciones previas, y se comprueba que es el omega 3 de origen natural, no el encapsulado. Pero también hay mucha controversia. Aquí lo importante no es el efecto que tenga el omega 3, sino que el omega 3 interfiere con la vía microsomal hepática. Si llegase a ser un efecto neutral en las cápsulas, el omega 3, su consumo muy masivo, también puede afectar las vías microsomales hepáticas de otros fármacos, de otros tratamientos, incluso naturopáticos, que ocupen esta vía microsomal hepática. A eso es el llamado que quiero hacer yo. Ahora, según la prevalencia de enfermedades, dijimos, número uno, cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Pero resulta que la venta de fármacos nacionales en Chile son antiinflamatorios, antirreumáticos, lo cual no coincide con el ranking, ¿no es cierto?, de las cuatro enfermedades de mayor prevalencia. Pero internacionalmente sí. Cardiovascular no está, entonces están las oncológicas, que es la segunda, y la antidiabética, que es la cuarta. Pero en Chile no alcanzamos ni siquiera eso. Ni siquiera eso. O sea, el consumo, la venta de fármaco en Chile no atañe para apalear o para, de alguna forma, tratar las enfermedades de mayor prevalencia. No, no va para eso. Ahora, no hay, como no está esa coincidencia con lo que estoy conversando yo, las causas pueden ser variables, desde que en Chile se entregan medicamentos gratuitos en los servicios de atención pública, los centros de salud familiar, los CEFAM, consultorios y otros más. Y también puede ser que las personas no saben, no se han hecho un diagnóstico o un análisis básico para detectar en forma anticipada o prevenir enfermedades. Simplemente no lo saben. Y también me llamó mucho la atención que en Chile, hace poco en televisión, ¿no es cierto? Fue el viernes 30 de junio del 2023, muy, muy reciente, salió una alerta que es del MINEDUC, del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en Chile, dice que hay un exceso de nutrición en niños que están en quinto básico. O sea, están más gorditos. Y a ellos les llama la atención que hay un aumento de población que se sabe que van a tener problemas de salud prontamente
Pero lo curioso es que en Chile se hizo una reducción número de horas de una asignatura que se llama educación física. Entonces, los mismos niños dicen, es mejor educación física, pero no como educación, que puede ser baile, fútbol, etcétera. Ellos mismos piden actividad, pero no hay respuesta, digamos, bidireccional en esta necesidad y además que ya están alertando a la población. Bueno, considerando solamente la prevalencia de enfermedades cardiovascularmente, aquí el señor Prifty dice que la polifarmacia aumenta el riesgo de interacciones y sobre todo en los alimentos que son ricos en vitamina K. Ahí reduce el tratamiento de los fármacos que son anticoagulantes y sobre todo por las comorbilidades, el gráfico abajo habla que en hipertensión y diabetes son los dos principales grupos de enfermedades que son comorbilidades en estas enfermedades cardiovasculares. Y abajo le pregunta a la persona cómo se informa de estas interacciones. Y generalmente lo hace por médicos de afuera, no son foráneos, y también, ¿no es cierto?, llama la atención a través de Internet, que sea el médico cabecero no le informa nada. Y entonces hay que de alguna forma, como naturópatas, contemplar las personas que toman con anticoagulantes plaquetarios y también todos los que son verduras verdes. Y sobre todo citar, ¿no es cierto?, estos batidos verdes de clorofila que hacen muchas personas para desintoxicar. Y sirve mucho, mucho, ¿no es cierto?, con respecto a las variantes del magnesio orgánico. Acuérdense que el magnesio es una molécula que está centrada en la clorofila. Y más encima está quelada. Y este otro señor Jensen dice que no existe un sistema para poder identificar, predecir, sea antelarse o prevenir las posibles interacciones, que sea, es casi imposible. Y también entre la dieta y las moléculas de la dieta, hay viene que sea hay blancos, que sea, la alimentación tiene moléculas en el cuerpo humano, tiene enzimas, los fármacos también. Entonces, se hizo un análisis de interacción, de expresión fármaco genético, en el cual se ve cómo los genes se expresan, ¿no es cierto?, a través del alimento y cómo se expresan a través de los fármacos y qué vías farmacológicas, enzimáticas y metabólicas están ocupando. Pero el gran problema fue que faltan el conocimiento de algunas bases de datos. Entonces, en color azul, el gráfico que está en la letra A, representa a los componentes del alimento en una base de datos. Son 3.799 y al lado en color verde es la ausencia de 4.096. Hay más ausencia de conocimiento de los componentes que de el saber. Y en el gráfico B se dice que la cantidad de interacciones, curiosamente el jengibre tiene la mayor cantidad de interacciones con los blancos moleculares y después el sistema enzimático, el sistema transportador y transportadores de membrana. Entonces fíjense ustedes que llaman la atención que el humilde jengibre, y luego le sigue el té de camele, ¿no es cierto?, la semilla de calabaza, son los grandes interferentes en estas vías de expresión génica metabólica. Ahora, los autores que hicieron el trabajo deben la diana farmacológica, y fíjense que el jengibre interfiere con tratamientos principalmente de grupos de enfermedades cancerígenas, luego las cardiovasculares, y arriba me llama la atención con enfermedades neurológicas, afectando principalmente este grupo de elementos con las transducciones de señales, es decir, uno llama a los segundos mensajeros de membrana. Ahí son las vías, entonces ya se ve algunos alimentos que acabo de mencionar yo con la vía de transducción de señales que tienen interferencia con estos fármacos. Y aquí se agruparon, y siendo que el cáncer tiene la mayor cantidad de interferencias, 58, ¿no es cierto?, en la literatura, luego las neurológicas y sigue las cardiovasculares. Entonces, ya se dieron cuenta, el gran grupo afectado, tratamientos oncológicos, sistema nervioso neurológico y cardiovasculares, que a través de la interacción entre fármacos y alimentos son afectados por estas interacciones que estamos conversando. Miren, como el tiempo no da, yo simplemente citar algunas cosas. Por ejemplo, aquí se ve que la naringenina es un componente presente, ¿no es cierto?, en algunos alimentos y tiene algunos tipos de interacciones. Y también la serotonina, que puede interaccionar con algunos grupos. Entonces, aquí se dice que la aromatasa es una proteína, pero que es el objetivo, es el target o el blanco de varios medicamentos anticancerígenos. Entonces, ahí se cita, ¿no es cierto?, de alguna forma la naringenina va a afectar a este grupo de tratamientos oncológicos o anticancerígenos. Y la naranjerina no solamente está en la naranja, está en el argal, el fruto de soya, el maíz y otros más, y va a interferir en tratamiento tipo oncológico, como lo acabo de decir. Y además otros más, ¿no es cierto? Como está citado, ¿no es cierto? El reverterol, ¿no es cierto? También está, ¿no es cierto? Otros más como la serotonina. Y aquí, fíjense, está citado como en las drogas, hay proteínas blancas y alimentos basados en plantas que tienen interacciones, por ejemplo, la vía de la aromatasa. Entonces, aquí hay ciertas drogas que también están citados con algunos licores naturales, está citado, ¿no es cierto?,
con algunos alimentos basados en plantas. Entonces, no solamente son blancos de algún compuesto químico farmacológico, no, también son blancos de algunos alimentos en el proceso. Y aquí también estos investigadores han visto digamos, el efecto de interferencia en este sistema de enzimas metabólicas en transportadores, y aquí se citan varios: apigenina, quercetina, la ingerina, el rabesterol, está presente como en 40 alimentos. Pero también lo importante es citar cuando hay tratamientos de cáncer de mama, ahí la naringerina no es buena compararla, que o sea, no es bueno esos alimentos cuando la persona tiene ese tratamiento. Y también incluso el resveratrol, que hay suplementos alimenticios y que puede afectar el consumo de su suplementación, que sea no como vino, un suplemento, ¿no es cierto?, en un tratamiento anticancerígeno. Y aquí nuevamente ya se ven las drogas, los blancos de proteína y también alimentos basados en plantas, cómo interaccionan la vía de la aromatasa, ¿no es cierto? Va a interaccionar con algunas drogas, también con algunos alimentos. Aquí está el tomate en la vía de la aromatasa, va a interaccionar, ¿no es cierto?, con otras vías. Aquí, ¿se fijan? El trigo, el tomate, con la vía de la aromatasa y puede interferir con algunos fármacos que utilice aquella vía. Este otro señor, ¿no es cierto? En Velosimor, aquí dice que, por ejemplo, los diuréticos, leche, las bananas, naranjas, vegetales, yo esto lo voy a dejar en PDF, lo voy a enviar por favor para que lo tengan, es muy interesante. En los que disminuyen el colesterol son los hipolemiantes, otra vez los pomelos, y también betobloqueadores, naranja, regales, ¿no es cierto?, alcohol, etcétera. Aquí, ¿no es cierto?, algunas drogas, nuevamente como las estatinas, a reducir el colesterol, los triglicéridos, evitar todo lo que son los cítricos, y los anticoagulantes, los batidos verdes que ya hemos citado por otros autores. En la alergia llama la atención, ¿no es cierto?, que el jugo de manzana puede interferir con algunos fármacos que están mencionados acá. Y en un broncodilatador, ¿no es cierto?, el consumo de, sobre todo, algunas grasas. Yo le puse grasas saludables que también pueden interferir, ¿no es cierto?, con estos broncodilatadores, sobre todo los teofilinas, que algunos son de origen natural. Este otro autor, el señor Defac, dice que hay ciertas etapas, de la 1 hasta la 4, donde el fármaco se va a disolver, se va a absorber, ese proceso de absorberse se tiene que transportar, el cuerpo tiene que responder y excretarlo. Pero hay otros factores de interacción que están impactando esta interacción que estamos conversando, pero la posología, el sexo, la edad, el tamaño, el peso que sea, hay otros estados de salud, la hora que sea, hay otros factores que van a estar, aparte que son difíciles de diagnosticar, que también están afectando esta interacción que estamos conversando nosotros. Aquí está el señor Bigoglio, aquí dice que estas interacciones se pueden clasificar en términos generales. Por ejemplo, productos farmacéuticos, la compatibilidad, la estabilidad, que sea, en qué condiciones se encuentra el producto farmacéutico, también puede ser un producto de medicina de origen natural. También, ¿no es cierto?, tenemos ya la farmacocinética y la farmacodinámica que hemos conversado bastante nosotros. Y aquí, para explicar el cuadro, para que ustedes se den una idea, que en el farmacéutico, alcohol, la capsaicina, el ají, ¿no es cierto?, fibra, pectina; a nivel farmacocinético, la pigenina, la bergamota, la cafeína y otras más moléculas. Entonces está muy interesante ver la cantidad de moléculas que pueden interferir con estas etapas, es enorme. El señor Pelín aquí dice que los elementos van a estar bloqueando, intensificando, inhibiendo, pero muchos alimentos tienen estructuras químicas similares con los medicamentos, y hay una confusión del cuerpo. Y aquí habla que las más frecuentes son la farmacodinámica y las más difíciles de prevenir. Y también se habla de la importancia de los probióticos y la flora intestinal, que también hacen biotransformación de los principios activos, tanto los fármacos como los productos de origen natural. Y en esta vía enzimática, la citocromo P450, que lo expuse yo en la exposición anterior, hay que recordar, ¿no es cierto?, que existen ciertas vías. Y aquí se cita la subfamilia, la CYP1A, y se habla de una planta, la Echinacea purpurea. Entonces, se habla, tiene un 36% de inhibición de esta vía, que sea todos aquellos fármacos, por ejemplo, acetamol, anticoagulante y cafeína, y además la equinacia, van a ocupar, y ahí en el folleto del fármaco sale qué vía ocupa. Entonces, es bastante útil saber esto. Y también la otra planta, ¿no es cierto?, Hipericum perforatum, que es otra vía, la CYP3A, la CYP3A, perdón, que va a bloquear o va a utilizar o va a alterar esta vía. Entonces ya tendremos dos plantas, la equinacia y el Hipericum perforatum, que pueden alterar, digamos, estas vías enzimáticas de algunos agentes farmacológicos. Entonces, se influye la eliminación de estos principios activos también a través del pH urinario.
aquí se habla de carne, preparados de carne, tienen la tendencia de ser un potencial más ácido y los alcalinos son los lácteos y las frutas y verduras. Entonces, dependiendo de la alimentación, vamos a alterar el pH y también vamos a alterar o forzar, ¿no es cierto?, la bacteria urinaria. Y otra cosa son las albúmina, que sea disminuir la concentración de la albúmina, que es una proteína plasmática que tenemos nosotros, tiene una consecuencia. Esa fracción libre, como baja la albúmina, esa fracción libre farmacológica que no estaba unida a la albúmina porque es una proteína que transporta, va a alcanzar dosis tóxicas. Simplemente comer una baja cantidad de proteína. Y también, ¿no es cierto?, que es la importancia que puede tener algunas plantas. Aquí, por ejemplo, se habla de la digoxina, que es una planta, nosotros la conocemos, ¿no es cierto? Hay muchas plantas que tienen la digoxina como principio activo, pero sí, de alguna forma va a potenciar algunos efectos que tengan algunos fármacos. Y sobre todo aquí, si ya está consumiendo, ¿no es cierto?, la digoxina, aquí va a alterar, va a tener consecuencias la unión proteica que estamos conversando nosotros. Bueno, el señor Jiménez habla de factores inespecíficos, que sea, son factores que de alguna forma están en la presencia, o sea, algún componente que puede ser un preservante, un colorante, incluso el consumo de vitaminas o cápsulas que son minerales. También se habla de estos mecanismos, absorción, distribución, metabolismo y excreción, y que son de alguna forma mecanismos que están alterando, y sobre todo hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en los cambios fisiológicos que son el rango etario de los adultos mayores, que son normal de la edad. Entonces ya tenemos suplementos, vitaminas, suplementos naturales, rango etario del paciente y un grupo de enfermedades, ¿no es cierto?, que hemos conversado, que son las cardíacas. Y aquí este autor dice que las enfermedades cardiovasculares son susceptibles a estas interacciones. ¿Y qué pasa ahí? Se reduce la absorción, por ejemplo, de la aspirina, atenolol, furosemida, nifedipino, por mencionar algunos fármacos, por mencionarlos. Y aquí en los alimentos están los lácteos, las leches, ibuprofeno, ¿no es cierto? Algunas estatinas, me equivoqué, por favor. La cafeína acelera la absorción del paracetamol, las bebidas cola con pH ácido, favorece la absorción de fármaco vasodébil, así, etcétera, hacia abajo. Entonces, fíjese lo interesante que estos investigadores ya van aportando cómo algunos alimentos interfieren, reducen, aceleran la absorción. Alimentos ricos en potasio ya los conversamos ya nosotros. El jugo de toronja, una dieta vegana baja en proteína, aumenta el pH urinario, aumenta la excreción de fármacos ácidos y la resorción de básicos. O sea, ser vegano hay que tener cuidado la naturaleza del fármaco, de la acidez, por favor, que estoy conversando yo. Este señor de Gifu, un estudio reciente del 2022, dice que los profesionales de salud les falta conocimiento para poder decir o manejar esta interacción entre fármacos y medicamentos, que se hace un año atrás, a pesar de todas las investigaciones, no son capaces aquí. Entonces, como conclusión, en base a los objetivos, que era conocer las enfermedades, ya se vio que la cardiovascular de clasificación internacional está, ¿no es cierto?, como la número 11, la neoplasia la 2, enfermedades respiratorias la 12 y las enfermedades metabólicas como la número 5. Conocer los fármacos más vendidos. Bueno, a nivel chileno son simplemente, ¿no es cierto? A nivel cardiovascular, conocemos los dolores, eh, antirreumáticos, lo que es articular. Esos son más o menos los fármacos más vendidos aquí en Chile, pero llama la atención, ¿no es cierto?, que el ranking de enfermedades es totalmente distinto, nada más que esa es la acotación. Bueno, y los fármacos más vendidos, ¿no es cierto?, a nivel, digamos, mundial, son los oncológicos, ¿no es cierto? Eso lo conversamos nosotros, a nivel del cáncer. Bueno, conocer los principios activos presentes en los alimentos es un poco difícil. Hablamos de lo que pasa del omega 3 como una venta muy alta, cómo afecta la vía microsomal hepática, cómo puede alterar las vías de algunos otros fármacos u otros productos naturales. Este grupo de enfermedades cardiovasculares, la vitamina K, algunos elementos como el ajo, ginseng, jengibre y el ginkgo biloba, que pueden afectar, sin contar también el brócoli, espinaca, los batidos verdes, etcétera. Entonces, ver falta mucha información de algunos componentes o principios activos de algunos alimentos que puede aportar para conocer, como yo digo, los blancos, ¿no es cierto? Los carnes, las dianas, los transportadores, para poder incorporarlos en esta predicción. Muy, pero muy difícil de, digamos, de predecir.
Y cuando se agrupan las enfermedades, se logró que existen blancos de droga y que un grupo ya está trabajando, logró agrupar este grupo de enfermedades en cáncer, neurológicas, cardiovasculares, musculoesqueléticos, gastrointestinales, endocrinas, siendo las más afectadas las de cáncer, neurológica y cardiovascular. Esos son los tres grupos de mayor interferencia, digamos, con los alimentos y los fármacos. Y aquí se habla de alimentos más estudiados, que sea los que tienen mayor cantidad de interacción para tratar de evitarlos, que sería el jengibre, el té de camelia y las semillas de amapola. Ahora, ¿en qué grupo de enfermedades? Cáncer, neurológica y cardiovascular. Entonces, hay que tener atención ya con algunos alimentos de qué forma pueden interferir, aparte de lo que yo dije. Recordar un poquito del origen de grupo de enfermedades oncológicos, donde la naringenina, ¿no es cierto?, va a afectar junto con el resveratrol, y el grupo de enfermedades neurológicas son las que están presentes con la serotonina y la porfina que pueden, digamos, alterar tratamiento farmacológico. Entonces ya se puede agrupar oncológico, neurológico con algunos componentes activos que estoy mencionando acá. Entonces, la hipótesis fue determinar grupos de enfermedades no transmisibles que pueden tener un potencial de interferencia farmacológica. Se puede aceptar la hipótesis que dice que los alimentos que transportan, ¿no es cierto?, o que son transportadores, carnes, proteínas, no, son muy variados. Recién se está comenzando a entender estos grupos. Es muy difícil predecir o anticiparse a interferencias farmacológicas porque aparte interfiere el estilo de vida, la edad, el sexo, el estado de salud, que sea. Es un servicio muy, pero muy personalizado y sobre todo hay que contemplar de que el alimento, el cambio de alimentación, batido, suplementación, etcétera, también puede afectar, ¿ya?, los cambios bruscos de alimentación, entre otros. Y aquí quiero aportar cómo en otros países ya están haciendo interacciones recientes, ¿no es cierto? Está el tipo de alimento, el alimento en particular, el medicamento afectado, la interacción. Entonces, yo creo que hay que comenzar en nuestra profesión naturopática, fomentar, llamar la atención en forma académica, que nosotros tenemos que sernos responsables de cómo el alimento va a tener interferencia con algunos tratamientos farmacológicos y sobre todo con los fármacos de venta libre que tienen las personas. Bueno, ahí está la bibliografía, ¿no es cierto? Agradecer, ¿no es cierto?, esta invitación para esta presentación, ¿no es cierto? Y dar el agradecimiento y nuevamente repetir que tenemos un rol importante nosotros como naturópatas, porque mucha gente no es necesario que vaya al médico para tratamiento, mucha gente adquiere estos fármacos de venta libre, los over the counter, no necesitan receta médica y ellos mismos muchas veces llegan con tratamiento que ellos mismos se autodiagnosticaron y se están autotratando, ¿sí? Llama la atención. Entonces, consumen su fármaco. Y aquí en Chile, decirle, comentarle a ustedes que venden donde venden frutas, verduras, tomates, las ferias agrícolas, al lado venden fármacos, sí, es terrible. Entonces, la gente está descuidando, no tiene el conocimiento, es un área nueva que está surgiendo y llamar la atención que los alimentos no hay que considerarlos como alimentos, también son medicina. En principio activo y se nos ha olvidado eso. Y de ahí se copiaron esos principios activos del alimento a nivel industrial y se hicieron, ¿no es cierto?, como moléculas únicas, se envasaron, se le colocaron un excipiente, pero copiando. Y los alimentos tienen un conjunto de moléculas, tienen muchos principios activos, principalmente las veces, pero no solamente una molécula, son dos o más, el efecto séquito, por compensar eso. ¿Eh? Bueno, espero que haya sido de grado, voy a enviar el PDF más la presentación oral para que los estudiantes tengan, y muchas, muchas gracias a la invitación al Foro Hispanoamericano, ¿ya? Que estén muy bien, agradecido a todos ustedes.